Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una historia que está encendiendo las redes. Kerem Bürsin sorprende a todos con una canción en sus redes sociales. ¿Será un mensaje directo para Hande Erçel? Prepárense, porque lo que les voy a contar está cargado de emoción, intriga y mucha especulación. Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando Kerem Bürsin publicó en su cuenta oficial un video interpretando una balada romántica. La canción, con letras llenas de nostalgia y promesas rotas, hizo que sus seguidores comenzaran a preguntarse si se trataba de una indirecta hacia su expareja, Hande Erçel. En el clip, Kerem, con una expresión melancólica y la mirada fija en la cámara, susurraba: "No todos los finales son el final, a veces, son el comienzo de otra historia". Este detalle no pasó desapercibido para sus fans, que rápidamente comenzaron a etiquetar a Hande en los comentarios. Las reacciones no se hicieron esperar. "Esto es para ti, Hande", escribió una seguidora, mientras otra afirmaba: "Kerem todavía no la supera, eso se nota en sus ojos". En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de likes y comentarios, convirtiéndose en tendencia. Y como era de esperarse, la prensa del corazón comenzó a indagar. Según fuentes cercanas, Hande Erçel no tardó en ver la publicación. La actriz, que actualmente se encuentra grabando un nuevo proyecto, habría comentado en privado con sus amigos: "Si es para mí, que lo diga claramente. No necesito canciones para entenderlo". Estas palabras, aunque no confirmadas oficialmente, se filtraron y encendieron aún más la curiosidad de los fanáticos. Los paparazzi, siempre atentos, lograron captar a Kerem horas después de la publicación, saliendo de un estudio de grabación. Cuando uno de ellos le preguntó si la canción era una dedicatoria para Hande, Kerem sonrió levemente y respondió: "Las canciones son para quien quiera sentirlas". Una frase breve, pero suficiente para que los medios comenzaran a especular sobre una posible reconciliación o, al menos, un intento de comunicación indirecta. En redes sociales, los seguidores de ambos actores se han dividido. Algunos apoyan la idea de que se trata de un gesto romántico, mientras que otros lo consideran simplemente una estrategia para llamar la atención. "Kerem sabe que cualquier cosa que publique relacionada con Hande se vuelve viral", comentaba un usuario en Twitter. Otros, en cambio, opinaban: "Quizás es su forma de cerrar un capítulo". Lo cierto es que, desde su separación, Kerem y Hande han evitado compartir demasiados detalles sobre su vida privada. Aunque las coincidencias y los mensajes sutiles siempre han mantenido viva la conversación entre sus seguidores. Esta última publicación ha reavivado el interés por una de las parejas más queridas de la televisión turca. Incluso algunos amigos en común de la expareja han sido consultados, pero todos mantienen un silencio diplomático. Sin embargo, una fuente cercana a Kerem aseguró: "Él aún siente cariño por ella, pero no sé si eso significa que quiera volver". La canción fue algo espontáneo, aunque sí es cierto que refleja mucho de lo que ha vivido últimamente. Lo que pocos saben es que, según varios periodistas especializados en farándula, Kerem llevaba semanas trabajando en ese tema musical, perfeccionando cada acorde y letra. Un productor que colaboró con él reveló, bajo condición de anonimato, que el actor había mostrado especial interés en que la grabación transmitiera una sensación de intimidad. Casi como si fuera una conversación privada con alguien importante. No quería un sonido grandilocuente ni efectos exagerados, buscaba algo sincero, que llegara directo al corazón, comentó la fuente. Mientras tanto, en el círculo cercano de Hande, la noticia no pasó desapercibida. Una de sus amigas más antiguas aseguró que la actriz, aunque se mostró tranquila ante las cámaras, en realidad se sintió sorprendida por la elección de la canción. "Hande es muy reservada con sus emociones, pero esta vez algo en su mirada cambió cuando escuchó la letra", dijo. Sin embargo, esta declaración se contradice con lo que afirman otros allegados, quienes insisten en que la actriz está completamente enfocada en su carrera y no presta atención a las indirectas. En Instagram, la conversación creció hasta alcanzar dimensiones masivas. Cuentas de fans de diferentes países comenzaron a traducir la letra de la canción, añadiendo interpretaciones propias y comparando fragmentos con entrevistas pasadas en las que Kerem había descrito cómo vivió su relación con Hande. Algunos extractos coincidían de forma inquietante, como si las palabras de aquel entonces hubieran sido recicladas y transformadas en versos.
El hashtag #Kerem para Ande se posicionó entre las principales tendencias en Turquía y varios países de Latinoamérica. Videos de reacción, análisis musicales y hasta teorías de detectives digitales inundaron TikTok y YouTube. Aquí, en el minuto 1:32, se ve claramente que Kerem mira hacia la derecha, como solía hacerlo cuando hablaba de Ande, afirmaba un usuario en un clip que superó el 500.000 de reproducciones. No faltaron las voces críticas que acusaron a ambos de jugar con el interés del público para mantenerse en la agenda mediática. Un columnista de espectáculos escribió: Kerem y Ande saben que juntos generan titulares. Puede que la canción sea sincera, pero el momento y la forma no son casualidad. Esta opinión encendió un acalorado debate entre lectores, dividiendo aún más las posturas. Por su parte, Kerem decidió mantenerse activo en redes durante las horas posteriores, compartiendo stories aparentemente casuales, un café en su balcón, un atardecer desde su ventana. Y un breve video de un libro de poesía abierto justo en una página que hablaba de amores interrumpidos pero nunca olvidados. Ninguna mención directa a Ande, pero la narrativa implícita era evidente para quienes ya estaban inmersos en la especulación. Ande, en cambio, adoptó la estrategia contraria: silencio absoluto. Ni publicaciones nuevas ni interacciones visibles. Algunos interpretaron esto como una señal de que la canción sí había causado algún impacto emocional, otros lo vieron como un gesto de indiferencia calculada para no alimentar rumores. Los medios comenzaron a recuperar imágenes del pasado, recordando momentos icónicos de la pareja, su primera aparición juntos en una alfombra roja, entrevistas llenas de miradas cómplices y escenas memorables de la serie que protagonizaron. La nostalgia hizo que incluso personas que no seguían de cerca su historia se unieran a la conversación. En paralelo, surgió una versión inesperada, que la canción no estaba dedicada a Ande, sino a un proyecto cinematográfico en el que Kerem estaría trabajando. Y que todo formaba parte de una estrategia de marketing previa al lanzamiento. Según esta teoría, el actor habría aprovechado la atención mediática para crear una narrativa en torno al personaje que interpretará. No obstante, ni su equipo ni él confirmaron o desmintieron esta versión, lo que dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Un detalle que avivó aún más la intriga fue que, horas después de la publicación, Kerem comenzó a seguir en Instagram a un reconocido compositor turco especializado en bandas sonoras románticas. Esto llevó a algunos a pensar que la canción podría ser parte de una producción audiovisual. Sin embargo, para los más románticos, este hecho solo reforzaba la idea de que el actor estaba decidido a expresar sus sentimientos a través de la música. En un programa de televisión nocturno, un panel de expertos en celebridades dedicó casi media hora a analizar el caso. Entre risas, hipótesis y proyecciones, uno de ellos dijo: puede que esta canción sea solo la primera de varias que Kerem tiene preparadas. Si es así, prepárense para una telenovela fuera de la pantalla. Esta frase fue recogida y viralizada, añadiendo combustible al fuego. Lo único claro es que, con o sin intención, Kerem Bürsin logró lo que pocos consiguen: unir a miles de personas en un mismo tema de conversación, despertar emociones encontradas y mantener viva la intriga. Si realmente se trató de un mensaje para Ande Erçel o simplemente de un movimiento artístico, probablemente solo él lo sepa. Mientras tanto, sus fans esperan la próxima pista, convencidos de que la historia, sea real o fruto de la imaginación colectiva, aún tiene varios capítulos por escribirse. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que la canción es una indirecta para Ande o solo una coincidencia? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para no perderse las próximas novedades del mundo de las celebridades.